Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la franja horaria que usted vea este video. Este video es uno más, es el número 8 de Placeres y Negocios. Mi nombre es Claudio Marcelo Vega. Para los que no me conocen, soy un hombre de trabajo que ha recibido un llamado de parte de Dios, que ha creído en ese llamado y conforme a lo que ha creído ha hablado. El apóstol Pablo dijo: por cuanto creí, de eso hablé. Entonces mi intención con este video es tratar de plantar un punto de vista sobre las cosas como Dios me lo enseñó y como el Espíritu Santo me guía. Y en estos días he estado subiendo una serie de videos que se han titulado La verdad de la Escritura. Y sobre esas verdades en las que yo he recibido revelación del Espíritu Santo de Dios, es que me estoy encaminando, y sobre esos temas vamos a seguir hablando. Lo último que dije en el video anterior era que como base nosotros tenemos una interpretación equivocada de lo que es la Trinidad de Dios. Hasta el día de hoy nosotros tenemos al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y desde la óptica en que yo me planté el otro día delante de este monitor, delante de esta cámara de video, yo con fundamento en la Escritura me atreví a decir de que nuestro concepto sobre Dios estamos equivocados. Que primero está el Padre, segundo está su Espíritu, y en tercera posición, digamos, está Cristo, está Jesús. Y ahora estamos viendo este video, y una de las preguntas que estoy seguro que muchos se estarán haciendo: ¿cuál es la diferencia entre que uno sea el segundo y otro sea el tercero, o el tercero sea el segundo? ¿Acaso no son los tres de la misma índole? Y la respuesta está en que no. La respuesta está en que si nosotros mantenemos ese simple pero importante error en la Escritura, nosotros no estamos dejando que el fluir de Dios restaure todas las cosas. Por consecuencia, Cristo no ha de venir. Si la iglesia no se restaura en su totalidad desde el principio, desde el fundamento, que es el Dios Padre, el Espíritu Santo y el Dios Hijo, inequívocamente estamos esperando algo que no va a acontecer, porque las condiciones no están dadas. ¿Por qué? Porque la restauración de todas las cosas no se ha hecho conforme a lo que dice la Escritura. Para lo que estoy hablando voy a poner de fundamento el capítulo, libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe
a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo: a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. La iglesia, para poder comprender esto, la iglesia cuando llegó en el año 2000, los relojes marcaron 000, 2000. Cuando llegó a ese estado del 2000, la iglesia volvió a entrar en una especie de génesis espiritual. Y ese génesis espiritual empezó a levantar el fundamento de los apóstoles. Pero la situación de que se haya levantado el fundamento de los apóstoles, en muchos de los casos, y en gran mayoría de los casos, se levantaron con una visión errada de lo que es Dios. Por consecuencia tenemos una visión errada de lo que es la iglesia. Por consecuencia del estar errando, tenemos conceptos que en la escritura no están estipulados que sucedan, y tenemos, por esa situación, tenemos muchos milagros y prodigios que no se hacen por la equivocación que tenemos al interpretar las escrituras. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios son las escrituras. Entonces, conforme a la escritura es que se desarrollan las cosas, y a través de la revelación. Una persona que recibe la revelación de Dios, primero tiene que estar seguro que sea revelación de Dios. Segundo, tiene que estar seguro que Dios le haya confirmado a través de la escritura, a través de otro siervo, a través de otra persona, lo que Dios le ha demandado hacer. Todo lo que yo estoy haciendo ya habían sido predestinado de parte de Dios para que yo lo hiciera, y eso fue confirmado por diferentes siervos de Dios. Entonces, conforme a lo que Dios me llamó a hacer, eso es lo que estoy haciendo. Y estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero si no, para poder restaurar todas las cosas, lo primero que hay que restaurar es la identidad de Dios. Dios tiene una identidad. Dios se lo conoce como Jehová, varón de guerra y que no ha perdido una batalla, como Adonai, como Rafa, como Nishi, como Shalom. Y a su espíritu se lo conoce como la paloma, como lo frágil, como lo santo, como lo puro. Y a su hijo se lo conoce como Jesús. El nombre de Jesús significa yo soy el que salva. Es decir, que el nombre de Jesús, es decir, que los demonios se sujetan a ese nombre, porque dentro de ese nombre está el verbo de Dios. Yo soy el que salva. Pero este no era lo que yo iba a hablar en este momento. Iba a hablar de otra cosa, y hablando de identidad iba a buscar la manera de explicar
y tomar nuevamente la identidad que tiene el Espíritu Santo en Dios y que nosotros la tenemos de una manera muy diferente a la real. Para poder hablar de esto tengo que poner en claro de que según las escrituras en la primera epístola de Juan, creo que es, si me dejan buscar un minuto. He estado muy despierto durante la madrugada y me ha agarrado sueño. Espero que los videos que estoy haciendo sean claros en lo que hablo, que se pueda entender, porque mi intención no es traer confusión, sino traer claridad. Mi intención es poder alumbrar con la luz que Dios me mostró se tiene que alumbrar y traer el conocimiento de lo que Dios quiere en este tiempo. Dice el testimonio del Espíritu. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, que habíamos dicho que era la profecía, y la sangre, que es genética. Y estos tres concuerdan. Muy bien. Vamos al Génesis 1:1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Muy bien. El otro día cuando empecé a hablar sobre esto, había dicho que la profecía, la profecía en la escritura es simbolizada como el agua, y que el agua tiene tres estados, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido. Cuando Dios revela a un profeta algo sobre la vida de una persona, no es que ese profeta está viendo el futuro de esa persona, sino que el profeta está viendo lo que Dios guardó en el corazón de esa persona, que le muestra el futuro de esa persona. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que se proyectó sobre nuestra vida, todo lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, no está fuera de mí, está dentro de mí. Ahora, muy bien. Cuando estamos hablando de la restauración de todas las cosas, tenemos que hablar de que hay identidad dentro de lo que Dios se llama Dios. Dentro de la Trinidad hay identidad. Por ejemplo, Jehová se reconoce como el varón de guerra. El varón de guerra es el padre de familia, el varón de guerra es el que sale a la batalla, el varón de guerra es el rey soberano, el varón de guerra es quien da provisión, el varón de guerra ese es el que da salud, el varón de guerra es Jehová, que quiere decir soy el que soy. Y eso es un verbo, y el verbo se llama ser. Por ejemplo, ciclo básico primario. Dice, yo soy, tú sos, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Yo soy, tú sos, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo ser. ¿Por qué pongo esto? Porque el verbo
no era Jesús. El verbo era el nombre de Jesús. No soy una persona que quiere menoscabar quién es Jesús o qué hizo Jesús para con nuestra vida. Lo que quiero es traer un equilibrio en la verdad que es en el Espíritu de Dios, porque Él es la verdad, y traer un equilibrio a la Escritura, la identidad que está perdida. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte Sinaí, Él le dice: yo soy el que soy. No había manera en cómo describirlo a Dios. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, que es de ahí de donde a nosotros nos falta la revelación de la palabra, dice: el verbo hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien. Cuando está el verbo ser actuando en el nombre de Jehová, yo soy el que soy, Jesús es una característica del que soy. Ejemplo: Dios es. Él no existe, Él es por la eternidad. Él cubre las tres personas: yo soy, tú sos, Él es. Él cubre las tres verbos individuales del yo soy. Cuando dice y el verbo se hizo carne, Él está diciendo: en el nombre de Jesús, yo soy el que salva. Entonces te encontrás en la Escritura de que Dios le da forma en un cuerpo, en una persona, en un individuo, a través de muchísimas profecías, según lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Todos los profetas, dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 18. Entonces nos encontramos que Jesús, verso 10, más ahora, hermano, que sé, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todo su profeta, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuán han hablado, también han anunciado estos días.
estos días es la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas también tiene que ver con una restauración del concepto que nosotros tenemos de la palabra. Por ejemplo, la palabra verdad viene de una palabra hebrea llamada emuná, que aparte de tener todas las cualidades que yo dije, fuerza, fe, nutrición, creatividad, seguridad, aparte de tener todos esos vocablos que acompañan la palabra emuná, también tiene el concepto de ser fiel y verdadera. Entonces, al tener el concepto de ser fiel y verdadera, nos encontramos que es fiel, verdadera, tiene fuerza, tiene seguridad, tiene creatividad y tiene nutrición. Tiene nutrición, que es alimento para nuestro espíritu. Tiene fuerza porque es la que nos empuja a ser obedientes a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tiene fe porque es la que me hace creer para poder impulsarme hacia donde Dios me mandó. Es segura porque está basada en la palabra. Es creativa porque a través de que uno interpreta la escritura, la revelación, crea un ambiente espiritual que puede hacer que la revelación fluya y podamos conocer la verdad sobre la escritura. Y la verdad sobre la escritura es la emuná misma que nos hace libre. Entonces, yendo al Génesis, capítulo 1, verso 1 al 3, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielo, símbolo del mundo espiritual; tierra, símbolo del mundo material. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No dice el espíritu, no dice el mundo espiritual, no dice el reino de los cielos. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las profecías. Ahora, si el Espíritu de Dios es la verdad, si el Espíritu de Dios me impulsa, me crea, no puede negarse a sí mismo. Yo me encuentro en la necesidad de seguir con la verdad. Y al seguir con la verdad, confronto lo que yo creo que ha sido una verdad a media, y las verdades a media no existen, entonces es una mentira. Y esa mentira está basada en una especie de Dios trino que es de todo origen masculino. ¿Y de dónde yo llegué a esta conclusión? Y creo que esto es lo más pesado en donde me estoy metiendo a través de la revelación de las Escrituras. Y es que Dios, en el capítulo 1, verso 27 o 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra.
Cuando yo empecé con este tema, o cuando a mí me cayó la revelación de esta situación, yo siempre tuve en claro que Dios quería una familia. Yo siempre tuve en claro de que Dios mandó a su hijo primogénito a salvar lo que se había perdido. Hasta que un día Dios me habló de otras cosas. Y el día que Dios me habló de otras cosas a mi mente, yo estaba haciendo con mi señora, ayudándole en los quehaceres de la casa, y a mí me estaba tocando lavar los platos en ese momento. Cuando yo estoy lavando los platos, miro a mis hijos, miro a mi esposa y veo una foto nuestra, con los chicos jugando, una foto familiar. Entonces, automáticamente, después de que vino ese recuerdo a mi mente, quise imaginar la familia de Dios. Dios es trino, que sí, en el concepto de su Trinidad, Él puede constituir una familia en sí mismo. Él es autosuficiente para tener su familia dentro de Él. Entonces me imaginé, y lo que me imaginé como familia de Dios me impactó de una mala manera. Porque según como nosotros tenemos desarrollada la Trinidad de Dios, hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu. Y los tres son de origen masculino. Entonces me vino como imagen de esa familia a un hombre, a otro hombre y a un hijo. Y después, siguiendo en la imagen de la sintonía, de la imagen que venía a mi mente, me encontraba con un hijo, con un padre, con un hijo y con un espíritu. Y siguiendo con esa sintonía me encontré que el padre de familia estaba solo. Y todas esas imágenes vinieron a mi mente y venían a mi mente y venían a mi mente. Y yo decía dentro de mi corazón, acá hay algo que no me cierra, no me cierra, no me cierra. O Dios, y no es que esté ofendiendo a Dios, sino que es como nosotros lo estamos viendo. Dios está metido en el homosexualismo, o Dios es viudo. Porque habla del Padre, habla de un Hijo y habla de un Espíritu, que en definitiva no se sabe qué es. Hasta que Dios empezó a acomodar las cosas en mi mente y en mi corazón. Porque yo decía, lo que estoy pensando, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, es antibíblico. En el momento, estoy hablando desde el momento en que yo recibo esto de parte de Dios. Entonces empecé a buscar conjeturas en la Escritura
en dónde encontrar fundamento para poder entender lo que mi imaginación me estaba mostrando. Y me trajo a este texto. Entonces dijo Dios, hagamos, él estaba hablando con otra persona, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón, hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y da semilla os serán para comer. Hagamos, habla con otra persona, y por la que me muestra la escritura, la única persona con la que estaba hablando en ese momento, porque Jesús no estaba, no existía, porque Jesús es el verbo hecho carne, el yo soy el que salva de Dios, que aparece en el Nuevo Testamento. Entonces me quedo con el uno que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces me encuentro con quién él estaba hablando, porque Dios no se movía sobre la faz de las aguas. Dios creó los cielos y la tierra. Pero de quien habla, del que se mueve, es su Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Se movía sobre la faz de las aguas. Pero Jehová, varón de guerra, estaba quieto. El que se movía era el Espíritu de Dios, que se movía a través de la profecía. Se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz representa el conocimiento del mundo espiritual, la luz representa el conocimiento de la persona, la luz significa el conocimiento de lo bueno de parte de Dios, y las tinieblas significa el mundo. Las tinieblas significa un sistema, la tiniebla significa lo que el diablo domina y prevalece. Entonces me encontré con que estaba Dios y estaba su Espíritu. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces y después dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces cuando yo me encuentro con que estamos hechos genéticamente inclusive a la imagen de Dios, porque dentro de nuestro ser corren hormonas tanto masculina como femenina, lo que trae el problema genético para que el homosexual le atraiga a los varones y las lesbianas le atraiga al sexo las mujeres. Entonces nos encontramos con que había una entidad
llamada Espíritu de Dios, que se movía a través de la profecía sobre la faz de las aguas. Y Dios separa la luz de las tinieblas. Entonces, quedándome con que en alguna parte de este texto tenía que tener el sentido de por qué Dios decía hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y dice y varón y hembra los creó. Yo en este texto yo dudaba mucho, porque no encontraba la identidad del espíritu. El espíritu es espíritu en mí. Entonces yo decía, el espíritu es espíritu en mí y es el que me da vida y el que me sustenta, el que me lleva para acá y me lleva para allá. Entonces no me cuadraba lo que era el espíritu. Hasta que encontré el libro de Proverbios capítulo 8, que me da una definición de quién es el espíritu. Entonces me encuentro en Proverbios capítulo 8, que dice lo siguiente. Dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en la altura junto al camino. La palabra camino venía de la palabra hebrea derech, que significa mandamiento. A las encrucijadas de la vereda se para en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de la puerta da voces, dice: oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosa excelente y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. ¿La boca de quién es que va a hablar verdad? Del Espíritu. Pero acá el Espíritu se llama por un nombre: sabiduría. Y dice que su boca, porque mi boca hablará verdad. Hablará verdad. Y habíamos dicho que el Espíritu Santo no puede negarse a sí mismo, que sí, que si yo lo que estoy diciendo es verdad, el Espíritu Santo no lo puede negar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y dice: porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a lo que han hallado sabiduría. Dice: recibid mis enseñanzas y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy ¿se acuerda que hace unos minutos había hablado sobre el verbo ser? Acá aparece nuevamente el verbo ser. Dice: y soy la inteligencia.
Y dice, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia lo guiaré por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan a su heredad y que yo llene sus tesoros. Dice, Jehová me poseía en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, la palabra poseer en un diccionario significa persona que adquirió o algo. Pero también se dice que el que posee, yo poseo mi señora, yo poseo mis hijos, yo poseo una familia. Posesión. Yo tengo control y dominio sobre mi casa. Entonces, dice que Jehová me poseía en el principio. Y dice, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes inclusive de que existiera la palabra profética por excelencia que es la escritura, ella, la sabiduría, reconoce que había sido engendrada y que Dios, Jehová, la poseía. Estamos hablando de un ser que se define como género femenino. Estamos hablando de la persona o la identidad o el ente o como lo quieran llamar, de la persona que estuvo cuando Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, los creó. Porque acá mismo ella dice, fui engendrada antes de los abismos, fui engendrada antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo a solas por delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los
a los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios dijo, Jesús dijo, todo lo que hablen de mí y lo que hablen del Padre, todo les sería perdonado. Pero el que levanta blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá ni perdón ni en esta vida ni en la venidera. Entonces nos encontramos que atrás de la figura del Espíritu Santo hay una figura que no es él, sino que es la, femenino. La sabiduría. Es decir, que Dios nos concibió con la sabiduría y formó su familia. Ella dice, yo fui engendrada antes que el abismo. Ella dice, antes que sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes la tierra, antes el abismo, fui engendrada antes que fuese la fuente de la profecía, antes que los montes fueran formados, antes de los collados. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de abismo, cuando ponía el mar sus estatutos, porque las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecían los fundamentos de la tierra. Es decir, que la identidad escondida atrás del espíritu es la sabiduría. Y la sabiduría es la que habla verdad. Ahora, siguiendo este parámetro, siguiendo esta línea, nos encontramos con que en el Génesis decimos, bueno, está bien, pero la escritura habla de un ser trinitario. Yo he estado buscando en la escritura a donde se hablara directamente del Espíritu Santo como un ser masculino, y no lo encontré. No lo encontré. Pero sí encontré esto. Dice, Génesis capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. El día que ellos fueron engendrados, creados, nacidos de parte de Dios, Dios sopló un solo soplido y plantó dos espíritus, el de Adán y el de Eva. La palabra Eva viene de la palabra varona, según lo que dice la escritura. Es decir, que los dos eran uno y tenían rasgo masculino y femenino. Y es por eso es que los seres espirituales, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, son seres amanfroditos, son seres
bisexuales, son seres que tienen las dos sexualidades dentro de uno. De hecho, nosotros somos gente que tenemos dentro de nuestra genética hormonas masculinas y femeninas. Después voy a tomarme un tiempito ahora y en el otro video voy a subir cuáles son las consecuencias de un ser humano que no tenga hormonas femeninas y masculinas, que es cualquiera de las dos hormonas que le falte, cuáles son las consecuencias para su cuerpo y para su vida. Porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. En Primera de Juan, capítulo 5 creo que dice San Juan. La verdad que tengo un sueño, amado. Estoy despierto muy temprano a la madrugada. En estos días está haciendo mucho calor acá en la zona de Buenos Aires y no nos dejan dormir. Entonces tenemos que buscar en que nuestra mente esté ocupada en algo. Que se ocupe de las cosas de Dios si quiere ganar en la eternidad. Dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Porque tres son los que... Verso 7, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Para terminar, todo lo que Dios ha hecho tiene que tener testimonio en los cielos y tiene que tener testimonio en la tierra. Es decir, que yo tengo que fundamentar lo que estoy diciendo con cosas que haya sobre la tierra que tenga que ver con lo que yo hablo. Porque más adelante, volviendo hacia atrás, digamos, dice: este Jesucristo que vino mediante agua, profecía y sangre, genética. Lo que yo digo se tiene que comprobar genéticamente. Igual que lo que dicen las otras doctrinas, digamos. Porque yo no digo que esto es una doctrina, lo que yo digo es que esto es verdad. Bueno, amado, Dios me los bendiga mucho, me los guarde, me los cuide. Este fue este video de esta semana. La semana que viene voy a seguir con este mismo relato y voy a buscar los beneficios y las cualidades y las enfermedades de qué nos pasaría a nosotros si nos faltara una de las hormonas con la que está compuesta nuestro ser. Y que voy a buscar otras pruebas más que esté dentro de nuestra genética para poder avanzar con lo que estoy hablando, para que pueda ser un mensaje contundente de lo que Dios me ha hablado, para que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes y podamos llegar a restaurar todas las cosas para que la venida de Cristo sea en este tiempo. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga. Sepa que los amo mucho. Cuídense, pórtense bien. Nos vemos la semana que viene. Gracias.